Buenos días, tardes o noches, bienvenido al paraíso del terror. Yo soy Antoni. Ponte cómodo y relájate. Comencemos con las historias de terror. Era una noche oscura y tormentosa cuando todo comenzó. Recuerdo que estaba en mi pequeña cabaña, situada en medio del bosque. Siempre había amado la soledad y la paz que me ofrecía ese lugar, alejado de la bulliciosa ciudad. Esa noche, la lluvia golpeaba con furia el techo y las ventanas. Era normal, el viento era fuerte. Me llamo Laura, y soy una mujer de 32 años que había decidido retirarse del estrés de la vida urbana para encontrar un poco de paz en la naturaleza. Había comprado la cabaña unos años atrás y la había convertido en mi refugio. Me encantaba estar rodeada de árboles, escuchar el canto de los pájaros y sentir el viento fresco en mi rostro. Pero esa noche, todo se sentía diferente. Había una sensación en el aire, una especie de electricidad que no era para nada normal. Estaba sentada en el sofá, leyendo un libro a la luz de una lámpara, cuando escuché un ruido extraño fuera de la cabaña. Al principio, pensé que era solo el viento o algún animal que se había acercado demasiado. Pero el ruido se repitió, esta vez más fuerte y más cerca. Me levanté con cautela y me acerqué a la ventana, tratando de ver algo a través de la cortina en la lluvia. No pude ver nada, pero el sonido persistía. Era como si alguien o algo estuviera rasgando la madera de la cabaña. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Decidí armarme con un cuchillo de cocina y salí al patio, intentando descubrir el origen del ruido. La lluvia me empapó al instante, y la oscuridad era casi absoluta. Usé una linterna para iluminar los alrededores, pero no vi nada fuera de lo común. Cuando estaba a punto de regresar al interior, escuché un paso detrás de mí. Me giré bruscamente y vi a un hombre, un desconocido con una expresión salvaje en el rostro. No tuve tiempo de reaccionar. En un instante, se lanzó sobre mí y me golpeó en la cabeza con algo pesado. No pude reconocer con qué objeto me golpeaba. Todo se volvió negro y me desmayé. Desperté en un lugar oscuro y húmedo. Mis manos estaban atadas detrás de mi espalda y sentía un dolor en la cabeza. Me tomó unos segundos recordar lo que había pasado, y cuando lo hice, el pánico se apoderó de mí. Estaba secuestrada. El aire era denso y olía a moho. Intenté moverme, pero no pude hacerlo. El nudo de la soga era demasiado fuerte. Después de varios minutos escuché pasos acercándose y traté de calmar mi respiración. Una puerta se abrió y entró el hombre que me había atacado. Tenía una sonrisa perversa en el rostro y sus ojos brillaban con una locura que me heló la sangre. Se acercó a mí y susurró algo que no pude entender. Luego, me dio una patada en el estómago, dejándome sin aliento. Pasaron los días, aunque perdí la noción del tiempo. El hombre, que nunca me dijo su nombre, me mantenía en un sótano oscuro, alimentándome solo lo suficiente para mantenerme viva. Cada vez que entraba, su presencia me llenaba de terror. En su expresión se podía ver que amaba verme sufrir. A veces, me hablaba de cosas sin sentido, otras veces me golpeaba o me dejaba sola en la oscuridad durante periodos de tiempo largos. Intenté mantener la esperanza, pero cada día que pasaba, sentía que mi espíritu se quebraba un poco más. Sin embargo, sabía que tenía que mantenerme fuerte. Tenía que encontrar una manera de escapar. Observaba cada detalle de mi prisión, buscando cualquier debilidad, cualquier oportunidad. Una noche, después de lo que parecía una eternidad, el hombre cometió un error. Estaba tan seguro de su dominio sobre mí que comenzó a descuidarse. Esa noche, olvidó cerrar una de las puertas del sótano con llave. Sentí la necesidad de aprovechar la oportunidad para poder escapar del sótano. Esperé pacientemente a que se durmiera. Luego de varios tiempo la casa estaba en silencio. Supe que era mi momento. Hice fuerza con mis manos para liberarme de la soga. Luego de lastimarme las manos me logré soltar. Empezó a salir el líquido vital de mis uñas por el esfuerzo que hice. Con mucho cuidado, me levanté y me acerqué a la puerta. La abrí con la mayor suavidad posible y salí del sótano. Tenía miedo, pero me obligué a mantener la calma. La casa estaba en completo silencio. Usé la linterna que había encontrado en el sótano para guiarme. Encontré la puerta principal, la cual estaba cerrada por dentro.
Empecé a buscar la llave hasta que la encontré tirada en un mueble. Regresé a la puerta y la abrí lentamente. La noche estaba totalmente oscura. Se podía observar la luz de la luna. La casa estaba ubicada en el bosque, así que decidí correr hacia el bosque, sin mirar atrás, con miedo. Corrí durante lo que parecieron horas, hasta que mis piernas no pudieron más. Me escondí detrás de un árbol y traté de recuperar el aliento. Sabía que no podía detenerme por mucho tiempo. Si el hombre descubría que había escapado, vendría a buscarme. Pero necesitaba un momento para planear mis próximos pasos. El bosque me parecía conocido, lo había visitado hace algunos meses atrás. Recordé que había un pequeño pueblo a unos kilómetros de distancia. Si podía llegar allí, estaría a salvo. Me quedé dormido hasta amaneciera. Al despertarme reanudé mi marcha. Cada crujido de una rama, cada sonido del bosque me hacía estar alerta de cualquier cosa que sucediera. Seguí adelante. Finalmente, llegué al borde del bosque y vi las primeras casas del pueblo. Corrí a toda velocidad hacia el pueblo. Al llegar golpeé la puerta de la casa más cercana con desesperación, y cuando se abrió, me desmayé en el suelo, agotada y aterrada. La mujer que me abrió la puerta me miró con horror y rápidamente llamó a la policía. Cuando me desperté vi a la policía en la casa de la señora, me llevaron en una patrulla. Los días siguientes fueron agotadores. La policía me llevó al hospital, donde me trataron las heridas y me dieron algo de ropa limpia. Hicieron preguntas interminables, tratando de averiguar quién era el hombre que me había secuestrado. Pero yo no tenía muchas respuestas. No sabía su nombre, ni por qué me había elegido. Luego de todas las investigaciones me mudé de casa para evitar que me sucediera nuevamente esa tragedia. El secuestrador sabio en donde vivía y existía una gran probabilidad de que me buscará nuevamente. Después de 4 años pude salir adelante y rehacer mi vida, casándome con un gran hombre. El hombre que me secuestró aquella noche nunca fue capturado. Pero yo había escapado, y eso era lo más importante. Había sobrevivido a una pesadilla. Mi nombre es Daniel, y lo que estoy a punto de contarles es una advertencia. Nunca indaguen en lugares donde no son bienvenidos, especialmente si esos lugares están marcados con advertencias claras. Pero más que una advertencia, esta es la historia de cómo mi curiosidad casi me costó la vida. Todo comenzó una cálida tarde de verano. Mis amigos y yo siempre habíamos sido aficionados a lo paranormal y a las exploraciones urbanas. Habíamos escuchado rumores sobre una antigua mansión en las afueras de la ciudad, una que llevaba décadas abandonada. Decían que la mansión pertenecía a una familia adinerada que desapareció misteriosamente hace muchos años. Desde entonces, la casa había sido objeto de leyendas y rumores sobre apariciones y sucesos extraños. La mansión estaba rodeada de un denso bosque, y llegar allí no era tarea fácil. Pero, como cualquier buen grupo de entusiastas del misterio, eso no nos detuvo. Armados con linternas, cámaras y una buena dosis de valentía, o quizás imprudencia, nos dirigimos hacia la mansión al caer la noche. La caminata por el bosque fue más larga de lo que habíamos anticipado. El sendero estaba apenas visible bajo la luz de nuestras linternas, y los sonidos nocturnos del bosque nos mantenían alerta. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos a la mansión. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas, puertas colgando y vegetación cubriendo gran parte de la casa. La puerta principal estaba medio abierta. Mis amigos, Carla y Marcos, estaban tan emocionados como yo. Entramos con cuidado, tratando de no hacer mucho ruido. El interior estaba aún más deteriorado que el exterior. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el aire olía a moho y descomposición. Exploramos cada rincón de la casa, grabando y tomando fotos de todo lo que nos parecía interesante o extraño. Sin embargo, no encontramos nada fuera de lo común, al menos no al principio. Fue cuando llegamos al sótano que las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. El sótano estaba oculto detrás de una puerta secreta que encontramos en la biblioteca. Descendimos por una escalera de madera que crujía con cada paso. La oscuridad era casi total, y nuestras linternas apenas lograban que veamos por donde caminábamos. El aire era aún más pesado y denso allí abajo. Encontramos una serie de habitaciones pequeñas y estrechas, con paredes de piedra y techos bajos. En una de las habitaciones,
Descubrimos un conjunto de símbolos extraños grabados en las paredes. Carla, que siempre había sido la más conocedora de lo paranormal, los reconoció como símbolos de protección y contención, usados en rituales antiguos para mantener a raya a los espíritus malignos. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Marcos sugirió que saliéramos de allí, pero yo estaba decidido a descubrir más. Fue entonces cuando noté una puerta al final del pasillo, una puerta diferente a las demás. Estaba hecha de metal y tenía un candado robusto. Un candado el cual no debíamos haber abierto o mejor dicho forzado. Con la ayuda de mis amigos, logramos forzar el candado y abrir la puerta. Lo que encontramos al otro lado fue algo que ninguno de nosotros esperaba. La habitación estaba llena de equipos de grabación antiguos, libros de rituales y documentos esparcidos por el suelo. En el centro de la habitación había una mesa con extraños artefactos y una serie de fotografías desgastadas. Al acercarme para examinar las fotografías, eran imágenes de personas en situaciones de tortura y sacrificio, todas con expresiones de terror en sus rostros. Mis amigos también vieron las fotos y la habitación entera parecía estar impregnada de una energía maligna. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a un hombre mayor, con una apariencia descuidada y ojos llenos de ira, de pie en la entrada. Antes de que pudiéramos movernos, nos atacó. Todo sucedió muy rápido. Carla y Marcos lograron escapar, pero yo no tuve tanta suerte. Estaba al fondo de la habitación, mis amigos corrieron y yo también, pero me atrapó. Sentí un dolor agudo en mi costado cuando el hombre me apuñaló, y luego todo se volvió borroso. Desperté atado a una silla en una habitación diferente. Estaba herido y débil, pero mi mente recordaba que había sucedido, tratando de encontrar una forma de escapar. El hombre, que parecía estar completamente fuera de sus cabales, me observaba con una sonrisa sádica. Murmuraba incoherencias sobre sacrificios y rituales. Pasaron horas, o tal vez días, y el dolor en mi costado se volvió insoportable. Perdí la noción del tiempo mientras el hombre continuaba con sus rituales y tomándome fotografías de mi apariencia y mi herida. Dentro de mí sabía que iba a morir, estaba esperando mi muerte. Deshidratado y con hambriento, me quedé dormido, perdí la esperanza, después de haber llorado y sangrando poco a poco. Al despertarme recordé que aún existía una pequeña posibilidad de sobrevivir. Carla y Marcos no habían olvidado lo que me había pasado. Lograron llegar al pueblo más cercano y alertaron a la policía. Finalmente, una noche, mientras el hombre estaba fuera de la habitación, escuché sonidos de sirenas y voces afuera. La policía había llegado. Sentí una mezcla de alivio y miedo. ¿Llegarían a tiempo? ¿Podrían encontrarme antes de que fuera demasiado tarde? Los minutos pasaron lentamente, y el hombre se dio cuenta de que algo andaba mal. Se puso frenético, murmurando y corriendo de un lado a otro. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la puerta se abrió de golpe y varios policías entraron. El hombre intentó luchar, pero fue rápidamente reducido. Me encontraron justo a tiempo. Estaba al borde de la muerte, no recuerdo qué sucedió después. Al despertarme estaba en un hospital, donde me trataron las heridas y me dieron los cuidados necesarios. Pasé semanas recuperándome, tanto física como emocionalmente. Tuve que ir a un psicólogo para poder aprender a vivir después de toda esa tortura. Mis amigos estuvieron a mi lado todo el tiempo, apoyándome y ayudándome a superar el trauma. La mansión fue clausurada y el hombre fue llevado a un hospital psiquiátrico. Pero las imágenes de lo que vi y experimenté allí nunca desaparecieron completamente. Aprendí una lección dolorosa sobre la curiosidad y los peligros de indagar en lugares prohibidos. Debemos dejar a un lado ese tipo de cosas antes de que podamos arrepentirnos el resto de nuestras vidas. No recuerdo exactamente cuándo comenzó todo. Los recuerdos se entremezclan, borrosos y fragmentados, como si mi mente estuviera tratando desesperadamente de protegerme de alguna verdad terrible. Lo único que sé con certeza es que fui secuestrado. Y ahora, mientras escribo estas palabras desde el hospital, me pregunto si alguna vez podré volver a ser el mismo. Era una noche de verano, cálida y tranquila. Mi nombre es Lucas, y solía ser un estudiante de psicología en la universidad local. La vida era normal, incluso monótona.
Mis días se dividían entre las clases, el trabajo en la cafetería y las reuniones ocasionales con amigos. Nunca pensé que algo así podría pasarme a mí. La noche en que desaparecí, había salido de la biblioteca tarde. Había estado trabajando en un proyecto sobre el efecto de los traumas infantiles en la mente adulta, un tema que siempre me había fascinado. La biblioteca estaba casi vacía cuando salí, y el campo estaba tranquilo. Caminaba hacia mi coche cuando sentí que algo no estaba bien. Me giré, pero antes de que pudiera ver quién era, todo se volvió negro. Desperté en una habitación oscura y fría. Mis manos y pies estaban atados con cuerdas ásperas que se clavaban en mi piel. La primera sensación que me invadió fue el miedo. Pero me obligué a calmarme. La mente es una herramienta poderosa, y sabía que necesitaba mantenerla clara si quería sobrevivir. La habitación era pequeña, con paredes de hormigón desnudas y un suelo de piedra. No había ventanas, y la única puerta estaba cerrada. La única fuente de luz era una bombilla parpadeante colgando del techo. Intenté recordar lo que había pasado, pero mis recuerdos eran vagos y confusos. Pasaron horas, tal vez días, antes de que la puerta se abriera. Un hombre entró, alto y delgado, con una máscara que ocultaba su rostro. No dijo una palabra, simplemente me miró con esos ojos. En sus manos llevaba una bandeja con comida y agua. La dejó en el suelo y salió sin pronunciar una palabra. La comida era básica, pan duro y agua. Pero en ese momento, era un manjar. Comí y bebí con avidez, sabiendo que necesitaba mantener mi fuerza. Pero mi mente no podía dejar de preguntarse quién era ese hombre y qué quería de mí. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina aterradora se estableció. El hombre venía a la misma hora cada día, lo sabía porque en la pared estaba un reloj de pared, trayendo comida y agua. Nunca hablaba, y siempre llevaba esa máscara. Mi única compañía eran mis propios pensamientos, que a menudo se volvían en mi contra. Comencé a escuchar cosas. Susurros en la oscuridad, risas distantes, ruidos que parecían provenir de las paredes. Intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos, pero a veces parecía tan real. Empecé a cuestionar mi propia cordura. Una noche, mientras dormía, sentí un dolor agudo en mi pierna. Desperté sobresaltado y vi que había una pequeña herida, como una picadura de aguja. La inspeccioné, pero no encontré nada que pudiera haberla causado. Esa fue la primera vez que realmente me asusté. ¿Qué me estaban haciendo mientras dormía? El dolor persistió, y la herida comenzó a infectarse. No había nada que pudiera hacer para tratarla, y cada día que pasaba, el dolor se volvía más insoportable. Empecé a tener fiebre y a delirar. Fue en medio de uno de esos delirios cuando lo escuché por primera vez, una voz que no provenía de mi propia mente. Era suave, casi un susurro, pero claramente humana. «¿Hay alguien ahí?». La voz era desesperada, llena de miedo y sufrimiento. Respondí con la poca fuerza que me quedaba. «Sí, estoy aquí». «¿Quién eres?». Hubo un silencio, y luego la voz volvió, más fuerte esta vez. «Me llamo Elena. Estoy atrapada aquí, igual que tú». Elena me contó su historia. Había sido secuestrada meses antes y había pasado por el mismo tormento que yo. Su voz era mi única conexión con el mundo exterior, y nos aferramos el uno al otro para mantenernos cuerdos. Compartimos nuestras historias, nuestros miedos y nuestras esperanzas de escapar. Con el tiempo, comenzamos a darnos cuenta de algo inquietante. No éramos simplemente prisioneros, éramos sujetos de algún tipo de experimento. Las heridas que aparecían en nuestros cuerpos, los susurros y los ruidos, todo parecía diseñado para rompernos mentalmente. Elena y yo comenzamos a planear nuestra fuga. Sabíamos que nuestras posibilidades eran escasas, pero no podíamos rendirnos. Analizamos cada movimiento del hombre enmascarado, buscando patrones y debilidades. Fue entonces cuando descubrimos algo aún más aterrador: no éramos los únicos. Había otros prisioneros, y algunos no habían sobrevivido. Después de semanas de planificación, decidimos intentar escapar. Esperamos a que el hombre enmascarado entrara con nuestra comida,
Nos soltamos de la soga luego de varios intentos. Al soltarnos esperamos a que entre, y atacamos con toda nuestra fuerza. Logramos herirlo, pero su resistencia fue mucho mayor de lo que habíamos anticipado. La pelea fue brutal y corta. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté de nuevo en mi celda, con una nueva herida y un dolor insoportable. Elena estaba en la celda de al lado, llorando. Nuestra fallida huida había hecho que las cosas empeoraran. El hombre enmascarado ahora estaba agresivo. Las torturas se intensificaron, tanto físicas como psicológicas. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Cada día era una lucha por mantener la cordura. Los susurros y las risas se volvieron más insistentes, y los gritos de los otros prisioneros resonaban en nuestras mentes. Comencé a cuestionar si alguna vez saldríamos de allí con vida. Un día, mientras estaba sumido en mis pensamientos, escuché algo diferente. Era una canción, una melodía suave que parecía provenir de algún lugar fuera de mi celda. Me aferré a esa música, lograron que mi mente se calmara. La música se convirtió en una constante. Fue entonces cuando me di cuenta de algo sorprendente. La música provenía de mi propia mente. Era un mecanismo de defensa, una forma de mi subconsciente de mantenerme cuerdo. Comencé a explorar otros rincones de mi mente, buscando formas de resistir el tormento. Aprendí a meditar, a concentrarme en pensamientos positivos y a bloquear los susurros y las risas. Elena hizo lo mismo, y juntos encontramos una nueva fuerza para resistir. Elena y yo sabíamos que no podíamos seguir así para siempre. Necesitábamos escapar, y esta vez teníamos que hacerlo bien. Nos enteramos de que el hombre enmascarado tenía rutinas específicas y horarios. También descubrimos que había una pequeña ventana como una oportunidad de poder escapar. Planeamos nuestra fuga meticulosamente. Recopilamos cualquier cosa que pudiera usarse como arma, y nos prepararnos mental y físicamente para el momento. Sabíamos que sería nuestra última oportunidad. El día de la fuga llegó. El hombre enmascarado salió, y nos pusimos en acción. Usamos las cuerdas que nos ataban para forzar la puerta de mi celda. Luego, liberé a Elena. Avanzamos con cautela por los pasillos oscuros. Finalmente, llegamos a una puerta trasera que parecía ser nuestra única salida. Forzamos la cerradura y, con un crujido, se abrió. La luz del exterior nos cegó momentáneamente, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Corrimos hacia el bosque, sin mirar atrás. Logramos llegar a un pueblo cercano y alertamos a la policía. Fueron días de interrogatorios y revisiones médicas. La policía encontró la mansión y arrestó al hombre enmascarado, cuyo verdadero nombre nunca llegué a conocer. Pero la libertad tenía un precio. Las cicatrices físicas y emocionales eran profundas. Las noches estaban llenas de pesadillas y los días de recuerdos dolorosos. Elena y yo intentamos apoyarnos mutuamente, pero ambos sabíamos que el camino hacia la recuperación sería largo. Hoy, mientras escribo estas palabras, estoy en el hospital, recuperándome de las heridas que me infligieron durante mi secuestro. He encontrado una nueva fuerza dentro de mí, una que nunca supe que tenía. Pero también he aprendido una dura lección sobre la curiosidad y los peligros de indagar en lugares prohibidos. Elena y yo seguimos en contacto, y juntos estamos tratando de reconstruir nuestras vidas. Sabemos que nunca seremos los mismos, pero también sabemos que sobrevivimos a algo que muchos no podrían.